Los ángeles no pueden cohabitar con los humanos. La cohabitabilidad es una de las tareas que tienen cada uno de los gobernantes, pero también de los pastores, como también los educadores, en materia de hacer de que cada lugar, cada espacio, cada hogar sea un lugar de cohabitación en base a la ley natural y en base a las leyes nacionales que estructuran el camino correcto para los seres humanos. Hay mucha confusión en el día de hoy en cuanto a las capacidades de los ángeles caídos. Algunos sugieren que los ángeles caídos, desde el cielo hasta el universo y del universo hasta la tierra, lamentablemente se convierten en demonios. Y creen algunos que según en Génesis el capítulo 6, los hijos de los hombres tuvieron relaciones sexuales con humanos, basándose en una interpretación caprichosa de Génesis, el capítulo 6. Estas horas voy a reflexionar brevemente acerca de ese capítulo, sin tocar una exégesis ni una hermenéutica de esos versículos, con propósitos de desaprobar todo tipo de cohabitación con los ángeles. Sé que muchos han formado familia, cohabitan con ángeles o con dragones que les dicen de que son ángeles. Y el propósito es intentar evitar una eisegesis del capítulo 6 y prolongar ese tipo de cohabitaciones, lo cual causa lamentablemente deshonor biológico en los hombres, ya que se produce un bloqueo y ese bloqueo hace de que el hombre muera deshecho por flujos universales que no compatibilizan con la sangre humana. Es curioso que en diferentes estudios se haya contado acerca de personas que enseñan que sigue existiendo hombres que ven la posibilidad de tener sexo con ángeles. En mi mente pudieron corroborar de que siempre existió un parámetro al respecto, no un rechazo, sino una diferenciación de especie. Y con alegría puedo contar de que Jesús ha triunfado en ese aspecto en el cielo, según los informes que llegan desde Corea, en su especie viviente, humano, ha triunfado sobre los ángeles y ha permanecido divino, pero no divino angelical, sino divino humano. Ahora, ¿será verdad de que hay todavía hombres de que dicen, si no consigo una mujer, si no consigo algo parecido, es que opto por un ángel? ¿Será eso potable? Hay un hombre llamado Antonio Alexander que dice lo siguiente: Dios es infinitamente sabio. Hace todo con propósitos definidos, es decir, asigna a cada criatura propósitos específicos. Nada puede escapar del control de él, ya que como creador conoce todas las cosas y las sustenta con su poder. Es así que solo Dios puede asignarle un propósito específico a lo que Él crea y nadie puede sustituirlo. La voluntad de Dios en cuanto a sus criaturas no puede ser frustrada. Y aquí encontramos uno de los problemas: porque siguen habiendo vuelos no tripulados y continúa siendo atacado todo el cielo americano, en Norteamérica uno por minuto, en estas latitudes. No sé si se llega a esa cantidad, pero hace más de 5 días donde llega una cantidad de
extraterrestres en aviones no tripulados, que no son aviones. No es posible defraudar a Dios, no es posible defraudar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue de que haya una biología específica. En esa biología específica es el cielo teocrático y la tierra natural los que hacen de que haya una voluntad en el ser humano a través del espíritu viviente que no se compra ni se vende. Y esa voluntad no puede ser frustrada. No se aplica a la perfección del usuario, Pablo Sebastián Brachetti, se aplica a cada una de las personas que viven en diferentes perímetros y sufren los circuitos del continuo. Desde Occidente se puede verificar de que van reprogramando y van poniendo en chip todo lo que sea la mente humana y van reprogramando los recuerdos y van moviéndose específicamente por cada caso. Mientras van reprogramando 24 horas las señales, uno puede ir caminando por cualquiera de los lugares en Buenos Aires y de repente se va a encontrar con una remera del recuerdo, con el pelo de una señorita en tercer año que me quedó grabado, con una foto de un diario que recuerdo que compré esa vez el diario, y parece como que hay una persecución interna en base a cada persona. Esos son principios de frustración constante hacia los seres vivientes. Este autor decía que la voluntad de Dios en cuanto a sus criaturas no puede ser frustrada, porque Dios no es frustrado. Se ha perdido muchos planetas, han jugado demasiado al fútbol pensando en que la pelota era un planeta más, y casi pareciera como que ganó el combate el universo. Se va terminando los universales, adversarios. Se reconoce de que han eliminado un montón de aniversarios que no es posible levantarlos. Pero no es para siempre eso. Los falsos humanos que continúan siendo cómplices de escuderismo, de diferentes tipos de maneras para defender el robo, van yendo a penitenciarias. Creo en eso firmemente. Como también que hay países que defienden firmemente la cultura del robo, junto con las cárceles como secretario y los extraterrestres como extorsión. No es para siempre eso, ya que el nombre frustración está no en sus mentes ni en sus corazones, sino en ese circuito de fideo negro que anda por adentro, que hay que salir a ponerse una corbata para que puedan llegar a andar andando por ahí. La voluntad de Dios no puede ser frustrada. No se puede vivir para frustrar al hombre y a la mujer. Y el ser humano debe poner todo lo que tiene de sí para terminar con la organización de la frustración en las sociedades sistemáticamente. Ofrecimientos de ese fue un avión excelente, casi 90 metros, una máquina impresionante. Métete a negocio, Brachetti. Eso queda todo grabado. Eso inmediatamente se procede y se debe proceder a que no quede existencia de frustración íntima en la injerencia y social en la nacionalidad y en la civilización. Por así decirlo, cuando Dios crea una estrella, lo hace para que esa estrella sea estrella, no para que sea un planeta. Cuando Dios crea una ballena, la hace para que sea ballena, no para que sea tiburón. Cuando Dios crea un gorila,
es para que sea gorila, no para que un día llegue a ser hombre. Cuando Dios crea un ángel, lo hace para que sea ángel, no para operar como un ser humano. Cada cosa creada por Dios cumple un propósito claro, definido y único. Lamentablemente los satanes son individuos que tienen ropa de 3 a 5 veces mejor de la que estoy utilizando, con marcas superiores, con una fisionomía como parecería que fueran nacidos teólogos de tercera, quinta, novena generación, y proceden a sustituir cada uno de los rubros. Van a través de señales, intentan ir a diferentes ademanes, quieren ser en el video algo. Dios no hizo seres paralelos o convivalentes, que es lo que sucede en todos los sistemas del mundo, porque están quebrados y llenos de extraterrestres. Se les ocurrió a Gran Bretaña ser convivalentes, tener siempre el eco, el otro, y el billete sería de uno y del otro, y ese otro podía llegar a ser un hombre, no una mujer. ¿Cómo es que se llegó a una crisis sin igual, en la cual la sustitución por creación debe tener un punto final y cada civil debe nacer para ser, no independiente de India, sino un ser independiente en el contexto de los príncipes del idioma Arrai? Hay personas que, queriendo darle una interpretación particular a un texto, cambian la función de un ser creado por Dios para hacerle cumplir otro. Este tipo de intercambio se ve ordinariamente en los proponentes de la evolución, al clasificar al hombre como si fuera un supermono. Ahí entraban los satanes a mezclar con los diablos, que eran reptiles, que se mezclaron con personas, se acumularon en Roma, en Italia, y de allí los exportan, no eran americanos. Y hay todo como un sistema de burla a aquellos que son mutados e implantados con carne de mono, que no son diablos. Los reptiles llegaron a convertirse en diablos y esos diablos son dragones y hacen esas clases de milagro donde aparecen esos aviones no tripulados con un montón de rubias en, en los supuestos asientos. Igual se hace cuando se procura darle funciones humanas a un ángel. Se debe distinguir correctamente entre los fines o propósitos de Dios. Los ángeles son totalmente diferentes a los hombres. Ha quedado casi un continente y un intercontinente se han quedado llenos de ángeles. Han bajado los universos desde Italia, afirman, de Italia no, desde Malta, afirman de que la Universidad 1088 ya no está allí. La injerencia de Gran Bretaña por estas latitudes va menguando desde a poco, pero la realidad es que atrajeron a todos los universos del mundo, les pusieron la virtud de los humanos, deshicieron el don de las personas y se hicieron pasar por seres humanos. Eso era universidad. Eso era universitario. Eso era el supuesto profesional universitario. Ya no quedó casi nada. Y hoy no hay tiempo ya de dudas al respecto de que no se puede transar sexo con ángeles. Detrás de cada falso milagro hay un ángel que los tienen de jefe a los Milham, a los diablos o a los satanes. No podemos ser parte de esos. En Lucas, el capítulo 20, el versículo 34 al 36, dice el Señor
que establece una de las grandes diferencias entre un ángel y una persona. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, los creyentes al alcanzar el cielo inclusive, ni se casan ni se dan en casamiento, pues son iguales a los ángeles. Y Jesús ha adquirido casi la naturalidad de los ángeles, pero sigue teniendo la celularidad de los seres vivientes allí en el cielo. Esto se aplica inclusive al faraón, de que ya no puedo proceder a casarme, sino a estar con una dama en un futuro inmediato, si es que América no decide seguir colaborando con todos los extraterrestres. El hecho es que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Nos lleva a la conclusión de que, al igual que las estrellas, cada uno fue creado en forma individual. Los ángeles no procrean ni se multiplican como los humanos, no importa lo que digan algunos autores, tanto en obras de ficción como en comentarios, queriendo darles atributos humanos a los ángeles. Lamentablemente, aquellos que han tenido familia y les han dicho de que eran ángeles y avanzaron en una relación en base a todo lo que han creído con respecto a Génesis 6 y otros poderes que estafaban Génesis 6 a través de falsas profecías, y han tenido como hijos. Según la Biblia, los ángeles no procrean, no tienen hijos. Esos hijos vendrían a ser hijos de dragones, hijos de vuelos no tripulados, y no es para humillar ni es para alterar la sociedad civil, simplemente es para alertar y buscar tanto material psicológico como ayuda profesional con propósitos de que no sigan siendo usados, que no sigan siendo envenenados y que no sigan siendo desechos por un engendramiento en el cual no pertenece a la especie humana. Como hemos de interpretar la frase los hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6, el versículo 1, 2 y 4, algunos mantenían que equivale a las citas de Job 1.6 y Daniel 3.25, también Salmos 29.1 y 89.6, en los que claramente se habla de los ángeles. Es así que declaran que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Otros indican que es imposible que fueran ángeles y que enseñan que la expresión los hijos de Dios se refiere a los descendientes de la línea de Set, que se casaron con las hijas de los hombres, refiriéndose a la línea pecaminosa de Caín. Hay otros teólogos que dicen de que Moisés, al escribir el capítulo 6 y referirse a la caída de los hijos de los hombres, se estaban refiriendo a ángeles que vinieron a tener sexo con los hijos de los hombres. Ese fue uno de los mayores argumentos que tuvieron durante 8 guerras, y ahora, en base a eso, lo que se ve viniendo por los cielos en vuelos no tripulados en forma de alas y de bala, y que se puede corroborar de que no eran ángeles. Si los hubo en aquel entonces, no eran ángeles. Y si hubo caída, posiblemente eran los hijos de los descendientes de Caín, que se mezclaron con las hijas de Set, que eran muy pero muy hermosas, y eso fue lo que colmó la paciencia del Padre, tanto así que un día comunicaron de que a los pocos años la raza humana se terminó en el planeta Tierra, en base a que ninguno quiso obedecer a las leyes de la naturaleza y a las leyes que él había proclamado en el Sinaí. Según tengo entendido, en base a la información por tecnología satelital que Corea, sin la sexta MON, empieza a dominar.
Este autor Anthony Alexander dice una cita interesante. Una sustancia espiritual, como lo es un ángel, es un compuesto de esencia con existencia. Entonces, un ángel para él es un compuesto que tiene esencia y existencia. Al contrario, una sustancia material, una persona, es un compuesto doble, ya que es esencia, existencia, además de tener forma material. Esa forma material está diferenciado en cada perímetro o habitaciones, como dice el Padre, por órganos humanos. Esos órganos humanos tienen un cumplimiento en un área determinada, donde el hombre habla en el nombre de la tierra, no de los que quieren que sea soporte. Al querer que sea soporte de seres contravencionales, tanto ángeles caídos como luciferes, diablos, demonios, inmediatamente, lamentablemente, lo que sucede es una invasión extraterrestre hostil en los cuales vienen a querer ser más y no depender del faraón. Insto a los hombres a poder defender la propia biología, a diferenciarse de los ángeles en los cuales el cielo pide no tener relaciones sexuales con ellos, y a defender no ser soporte de aquellos que hacen padecer al ser humano con el solo propósito de parecer. Dios nunca destinó a espíritus angelicales para que fueran sustancialmente unidos a un cuerpo material. El propósito de Dios al crear los ángeles del cielo fue que estén en constante sumisión y servicio en el contexto del universo, pero principalmente el cielo. Son pocos los que ya se animan a salir de los cielos porque saben que casi es imposible volver. El cielo vuelve a pedir que no tengan acceso con los ángeles a través de relaciones sexuales. El hombre material es hombre material, el ángel que es existencia y esencia es existencia y esencia y no es material. Génesis 6 trata a los ángeles como algo que tendríamos que dar tributos espirituales humanos y materiales, cosa que sería diametralmente opuesta a la composición como seres sin cuerpos, dice un teólogo. Y de allí es que se encuentra una hipótesis probable de que había entre ellos ya dragones y ángeles, pero la hipótesis de que eran materiales es mucho más fuerte. A partir de allí es que se puede ver que los americanos que hay están totalmente enfermos sexuales, solamente piensan en el continuo Génesis 6, siempre integrando a la posibilidad de un dragón con profiláctico, con forro, con algún tipo de protección, entendiendo, dicen ellos, de que no tendríamos problemas en la distribución de los jugos, quedaron totalmente psiquiátricos, esquizoides. El teólogo Buswell dice, algunos toman esta frase de Génesis 6 como una referencia a los ángeles. No negamos que a veces se los llame hijos de Dios en el sentido de que también son criaturas de Él, dice Job 1:6 y 38:7. Pero Génesis 6 trata de hombres y no de ángeles. Hijos de Dios en este pasaje se entienden en conexión con los gigantes, con los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Creo, y según este libro, mantenemos que los hijos de Dios en Génesis 6, 1 al 4 es una referencia normal a los hombres creados a la imagen de Dios y no tienen nada que ver con los ángeles caídos, dice según la hipótesis del teólogo Buswell. A partir de allí es que
uno tiene la libertad de poder decidir y promover qué podría llegar a ser lo mejor, siempre entendiendo de que ningún ser humano puede ser soporte de los que se mantienen padeciendo porque quieren parecer. ¿Qué dice yo? A cada uno de los hombres en este continente, en estas horas difíciles, donde la rebelión por la ley es total, donde el incumplimiento es absoluto y donde luchan para que la palabra quede vacía, y eso es algo de que nunca, pero nunca ningún hombre debería permitir.